¿cómo está? Me da mucho gusto que siga usted aquí con nosotros en esta semana, en este devocional, y seguimos leyendo y aprendiendo sobre la parábola del sembrador, ¿verdad? Y vamos a leer juntos. Ahora, mire, quiero decirle algo, a ver si no me confundo yo con esto. La parábola del sembrador está dividida en dos partes. Primero, cuando Jesús la dice delante de la multitud, Jesús habla delante de la multitud, ¿no? Y les empieza a enseñar. Y después, en el versículo 9, si usted tiene su Biblia ahí a la mano, después de que Jesús le enseña la parábola a la multitud, los discípulos ya en corto le preguntan y le dicen, ¿qué significa esta parábola? Esto era muy común, déjeme decirle. Jesús decía algo, enseñaba algo, y después los discípulos hacían cara de no entendimos, y Jesús se los volvía a explicar para que les quedara claro con palitos y con bolitas. Por eso esta parábola está como en dos partes. Primero, cuando Jesús lo explica a la multitud, y a partir del versículo 10, cuando Jesús empieza a darle el detalle a sus propios discípulos. Entonces, mire, dice, le voy a leer el versículo a partir del 5. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Vamos a ver, versículo 10. Jesús empieza a explicarles la parábola a los discípulos, y en el 11 empieza a dar la explicación y dice, esta es la explicación, pues la semilla es la palabra de Dios. En este ejemplo que nos está dando el sembrador es como se siembra la semilla. Y recuerda que usted y yo vimos que el sembrador usa su propia semilla. Mire, yo lo que quiero hacerle énfasis en esto es que es importante que usted tenga su propia semilla. Cuando yo me siento aquí frente a una cámara para hacer un devocional, cuando me siento y doy una clase de la Biblia, o cuando cualquier otra cosa, pues al final del día quiero decirle algo, aunque es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la semilla. Aquí en el versículo 5, usted y yo leemos que es la semilla del sembrador. ¿Qué significa eso? No significa que la palabra sea mía como tal, ¿no? Pues esta es mi palabra. No, es la palabra de Dios. Pero lo que refiere es lo que se ha hecho efectivo, lo que yo he podido entender, lo que yo he podido oír, lo que yo he podido aprender, lo que yo he podido escuchar directamente del corazón de Dios. Porque mire, para recitarle la Biblia, lo más sencillo sería que empezáramos Génesis 1 y leemos pequeñas porciones vez tras vez hasta que acabemos con Apocalipsis, ¿no? Pero la realidad es que cuando queremos sembrar la semilla, usted y yo tenemos que sembrar la semilla que se ha hecho carne en nuestro corazón, que usted y yo hemos tal vez entendido. Esto nos pasa frecuentemente en ocasiones en las familias con padres a hijos, que los padres dicen, bueno, yo te quiero enseñarles a mis hijos todo el consejo de la palabra, y agarramos y empezamos a bajarle un montonal de reglas y de instrucciones, y no hagas esto, no hagas aquello, no hagas eso, no el otro, no sé qué, y les preguntas a los padres, ¿estás instruyendo a tus hijos en las cosas de Dios? Y te dicen, sí, mis hijos son obedientes, mis hijos se bañan 3 veces al día, mis hijos dan gracias en los alimentos, mis hijos no responden. O sea, dices, no te pregunté si están educados, que también es importante, por cierto, ¿verdad? Te estoy preguntando si les estás sembrando tu semilla, ¿sí? Es importante sembrar nuestra semilla, lo que se ha hecho carne en nuestro corazón. Y cuando digo carne no es... es una metáfora, usted me entiende, es decir, algo que ha sido muy de entre Dios y yo, algo que Dios me ha revelado, que me ha mostrado a mí. Le voy a dar un ejemplo. En mi familia, no le estoy diciendo que mi familia sea perfecta, pero esto es un ejemplo muy claro de algo que Octavio ha hecho con mis hijos. El diezmo. En nuestra familia, el diezmo es una semilla, es nuestra palabra, es algo que hemos entendido de parte de Dios, es algo que Dios nos ha dado y es algo que nosotros tenemos claro que se tiene que hacer. Y Octavio y yo nos hemos encargado de sembrar esa semilla en mis hijos. Esta es una semilla nuestra que nosotros hemos vivido, que nosotros hemos caminado, que nosotros hemos andado con ella, que la hemos sembrado, que mis hijos lo han visto y que nosotros intencionalmente nos hemos encargado de que esta sea una semilla en el corazón de nuestros hijos. Yo le puedo decir con toda certeza, porque es algo que hemos sembrado en ellos, ¿sí?, que mis hijos son chavos que diezman. Y ahora que están casados,
es de manera natural, ¿sí? A cada rato yo volteo y veo y Caro me dice, mamá, estamos felices, contentos, no sé qué, no sé cuánto, y este es nuestro diezmo, ¿no? Y habla de nuestro diezmo, el de ella y el de su esposo. Y Carlos igual, hablan de su diezmo. Esta es una semilla que fue de Octavio y mía. Octavio y yo lo tenemos claro y boom, se las hemos bajado y se las hemos sembrado. Somos una familia que diezma. Pero si nosotros no diezmáramos, pues yo como siembro esa semilla en mis hijos, otra semilla que nosotros hemos sembrado. Para nosotros el domingo sí o sí nos reunimos. Nosotros de vacaciones, no de vacaciones, en Puebla, fuera de Puebla, donde sea y como sea, en domingo, llueve, trueno y relampaguee, nosotros dedicamos un tiempo a las cosas del Señor. Esa es una semilla que nosotros hemos sembrado en nuestros hijos a lo largo de la vida. Y le puedo decir, en muchas ocasiones, mis hijos con cara de otra vez, y aquí, papá, pero son vacaciones, ¿por qué vamos a la iglesia? Date chance, o sea, cosas de ese estilo. Nosotros, lugar al que salimos de vacaciones, vamos a buscar, vamos a abrir un directorio, antes eran en papel, ahora ya podemos buscarlos en línea, y buscar una dirección, y donde hay una iglesia presencial, nos vamos a parar y vamos a ir a escuchar la palabra. Esa es una semilla nuestra. Y esta es una semilla que nosotros hemos sembrado en nuestros hijos, porque nosotros entendemos lo que la Biblia dice con respecto al congregarse y lo hemos sembrado en nuestros hijos. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? ¿Sí? Usted tiene que aprender a sembrar su semilla. ¿Cuál es su semilla? La palabra de Dios que se ha hecho carne, que es viva para usted. A eso me refiero, que tiene sentido para usted. Entonces usted la puede sembrar. ¿Yo por qué puedo hablarle de salvación a alguien? Porque es una semilla mía, porque yo he pasado por la salvación, porque a mí me ha hecho sentido esta parte de la palabra que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Es una semilla que para mí es una realidad y entonces la puedo sembrar en otra persona. Y quisiera no confundirle con esto que le estoy diciendo, ¿verdad? Pero la realidad es que yo conozco gente que sale a sembrar semilla de la palabra de Dios que no es suya, que solo la escuchó, la oyó y dices, pues no es su semilla, ¿no? Y la mejor semilla que usted y yo podemos sembrar es la que es suya, la que ha sido una realidad para usted. Quiero decirle algo, sus hijos, mis hijos, su esposo, su esposa, su familia, sus padres, sus hermanos, la gente con la que usted trabaja, si usted está dirigiendo un área, esa gente necesita semillas de esperanza. Y para que usted y yo podamos sembrar esperanza en este momento en la vida de alguien, esa semilla primero tiene que ser suya. Usted debe de haber podido comer, oír de la palabra de Dios, lo que siembra esperanza en su vida y entonces sembrar esa semilla. Como leíamos en Gálatas, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso cosechará. ¿Me acompaña a orar? Señor, aquí estamos, Padre, delante de ti. Señor, queremos que tu palabra sea realmente una semilla en nuestro corazón. Primero en el nuestro y luego en cualquier otra área, persona o lugar donde podamos sembrar. Señor, aquí estamos diciéndote, estamos dispuestos a oír, a escuchar. Y que lo que oímos y escuchamos de tu palabra sea una realidad, sea una verdad, sea una semilla en nosotros y entonces pues podamos sembrarlas a otras personas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Nos vemos en el próximo devocional.